Hola, ¿qué tal mi linda familia? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia, el amor y la bondad de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús puedan morar y reinar en tu corazón. Te habla nuevamente en una nueva entrega, estudiando el libro de los Salmos, tu amigo y tu hermano, el pastor Henry Brito. Muchas bendiciones en este día de parte del Dios Todopoderoso, feliz, contento. Un nuevo lunes, nuevas expectativas, un fin de semana glorioso, disfrutando con la familia, amigos, así sucesivamente, estudiando, preparándonos, terminando una campaña gloriosa gracias a Jesucristo, una semana de oración en la iglesia de Tampa Emmanuel, donde pudimos ver milagros de Dios, y el milagro más grande es cuando una persona toma decisiones por parte de Cristo, decisiones por la vida eterna, decisiones dando el paso de fe, sin poner la mano en el arado, confiando en las promesas del Dios Todopoderoso. Y familia, nos sentimos contentos por eso, porque el Señor está abriendo puertas. Estamos llevando el mensaje de salvación, proclamando que hay esperanza, salvación en el nombre de Jesucristo, y no hay mayor gozo, especialmente para mí, mayor gozo, compartir mi fe y mi esperanza con otras personas, aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean tres, a mí no me interesa. Lo que necesitamos es hablar de que Dios hasta el día de hoy sigue siendo el Dios de lo imposible, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Y entre eso, señores, el Salmo capítulo 31 es una muestra de lo que es el amor de Dios, la misericordia de Dios, su compasión, su perdón, familia. Ahí es lo grande. ¿Por qué? Porque muchas veces tergiversamos el carácter de Dios del Antiguo Testamento a totalmente el carácter de Dios del Jesús del Nuevo Testamento. Y eso es una falacia por la razón o la circunstancia de que la Biblia enseña claramente de que Dios no cambia, que Él sigue siendo el mismo Dios. Y cuando Dios se le presentó a Moisés, le mostró que su carácter era compasión, amor, bondad y misericordia, de que Él toma nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar, que Él nos llama y nos dice: estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean rojos como el carmesí, blancos como la lana fina, yo los pondré, dice el Dios Todopoderoso. Y cuando analizamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que Dios no puede cambiar, de que sigue siendo el mismo Dios que da oportunidades, el mismo Dios que tiene misericordia, el mismo Dios que se compadece de la raza humana. Lo que pasa es que hay textos bíblicos donde las personas lo toman para tergiversar el carácter de Dios. Un hombre fue encontrado recogiendo leña, hay que apedrearlo, pero no conocen el trasfondo, por qué existía esa ley, por qué Dios permite que esa persona sea apedreada. Eso es lo que las personas no llegan a entender ni quieren profundizar. ¿Tuvo Dios misericordia de Acán? Oh sí, familia, y le dio muchas oportunidades a Ananías y Zafira. Oh sí, familia, le envió mensajes y mensajeros para que se arrepintieran. Oh sí, familia. Tuvo misericordia con David. Oh sí, familia. Dios hace preferencia. No, Dios no hace preferencia. ¿Qué tenía David que no tenía Coré? ¿Qué tenía David a comparación a un sinnúmero de personas en el pasado? ¿Sabe cuál era la diferencia entre David y muchos de nosotros? Que David se arrepintió. David falló, David pecó, David cometió adulterio, David mandó a matar. ¿El cual? Familia, esa decisión. Cuando yo analizo la historia de David y cuando yo estudio exactamente Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y cuando miro las crónicas, que yo miro, preslumbo la vida de David, yo digo: wow, Dios mío, no fue una vida como el rey David, como la presentamos, el hombre corazón semejante a Dios. No, David tomó muchas malas decisiones, aún la que nosotros
no percibimos, entre eso de que volverse loco ante los filisteos, eso de que ir y durar un tiempo entre los filisteos, muchísimas otras decisiones que nosotros algunas veces las tomamos a la ligera, pero decisiones donde no fueron consultadas o puestas en las manos de Dios. Familia, a David le trajo repercusiones y consecuencias. Mientras David estaba pensando, hablando con el rey de los filisteos para ir a pelear en contra de su propio pueblo, el pueblo de Israel, estaban allí los amalecitas llevándose a toda su familia, robándose a toda su familia. ¿Hubo un descuido? Dios, claro que sí. Como muchas veces hay descuido entre nosotros, y por eso vienen los enemigos y nos roban a nuestros hijos, nos roban a nuestras esposas, nos roban a nuestra familia, porque muchas veces estamos ligándonos o estamos unidos a los enemigos de Dios, o nos descuidamos, porque en ese aspecto David tuvo un descuido. Pero el pecado más grande que mayormente nosotros vislumbramos y predicamos acerca de la misericordia de Dios fue el pecado con Jezabel. La codicia, el deseo, la lujuria, la envidia, el orgullo, llegar a tener a alguien que no le pertenecía a la fuerza, mandar a matar a ese hombre, un hombre mejor que David, como lo dice Urias, solo por estar con una persona que no le correspondía. Ese pecado le trajo consecuencias. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado David estaba ocioso. Y eso sucede cuando las personas estamos ociosas. Cuando las personas estamos ociosas, que no estamos trabajando en la obra de Dios, y hay negligencia y descuido, apatía espiritual, o no dice que la mente puede convertirse en un taller del diablo cuando está desocupada, o no dice que cuando el espíritu inmundo sale y vuelve encuentra la casa barrida, organizada y desocupada. Cuando una persona no está a los pies de Cristo Jesús, su corazón y su mente, sus labios y su cuerpo pueden llegar a convertirse en un instrumento del enemigo. ¿Por qué ustedes creen que hay tantos conflictos, tanto en las religiones, tanto en mi vida personal, tanto en la vida de los que me escuchan? Probablemente no, ustedes dirán, no, yo no vivo eso, gloria a Dios. Pero muchas veces, como David, tenemos descuidos espirituales, y cuando llega el descuido espiritual, comenzamos a juzgar, comenzamos a criticar, comenzamos a condenar, comenzamos a murmurar, comenzamos a hacer conflictos y guerras, comenzamos familia. Cuando usted ve eso, acuérdense que este ministerio se basa en poner siempre los ojos fijos en Jesucristo. Este sábado, cuando personas estaban tomando la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, Dios le decía a través de mí: señores, no miren hacia los lados, no miren hacia atrás, miren hacia adelante, miren a Cristo, miren a Cristo, miren a Cristo, siempre miren a Cristo, porque no podemos decir que toda la cristiandad, todas las personas son iguales. Yo no lo creo así, yo no lo creo. No puedo decir que todos los dominicanos son ladrones, o que todos los políticos son ladrones, o que todas las mujeres son de esta manera. No puedo decir eso. Y es lo mismo en la cristiandad, o como le llaman, religión, o la iglesia donde usted asista. Hay personas humildes, llenas de amor, de compasión y de misericordia. Pero señores, cuando hay negligencia espiritual, cuando tenemos nuestros ojos fijos en muchas cosas y menos en las cosas de Dios, hay conflictos. ¿O por qué ustedes creen que hay juntas llenas de conflicto? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que están más pendientes a los defectos de los demás? Tratan de excusarse en el pastor, tratan de excusarse en un sinnúmero de cosas, y que el culpable es que el culpable es fulanito, que el culpable es fulanito,
que el culpable, y comenzamos a culpar a un sinnúmero de personas, cuando el problema radica no en la otra persona. El problema radica en mí mismo, en mi descuido espiritual, porque cuando yo contemplo a Jesucristo, cuando yo estudio la Biblia, cuando yo contemplo la Biblia, y familia, esto no lo estoy diciendo por nadie, yo lo estoy diciendo personalmente, porque también yo he sido negligente, también yo he fallado, también yo he puesto mis ojos fijos en otras cosas, también yo he estado tibio, también yo he estado frío. Y por eso trato de recalcarle continuamente de que pongamos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, que es el único autor y consumador de toda nuestra esperanza, de toda nuestra salvación. El único que puede brindarnos salvación y vida eterna es Cristo Jesús. Pero hay momentos donde en vez de poner nuestros ojos fijos en Jesucristo, ponemos los ojos fijos en el pastor y comenzamos a mirar los defectos del pastor. Que si el pastor viene a la iglesia, que si no viene a la iglesia, que si predica, que si no predica, que si hace esto, que si no hace lo es, o en los líderes, que si hace esto y que si hace lo otro, no, que fulanito es el culpable, que fulanito es el culpable, que esto, que lo otro, y comenzamos a culpar a todo el mundo cuando nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que el único culpable somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya usted está en pecado al tomar el nombre de otra persona para murmurar, criticar, condenar y juzgar. Y ustedes dirán, pero ¿de qué tiene que ver esto con David? Señores, porque David en un momento determinado, cuando tenía que estar en guerra, cuando tenía que estar predicando, cuando tenía que estar orando, cuando tenía que estar ayudando a los pobres, cuando tenía que estar trabajando en la iglesia, cuando tenía que estar visitando a los enfermos, cuando tenía que estar en guerra, David lo que estaba era ocioso en su casa. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia no está ociosa? Solamente tomando un cargo para que digan, ay, tiene 30 cargos y nosotros lo hacemos absolutamente todo, y nosotros esto y nosotros lo otro, y solamente somos cristianos. Acuérdense que digo yo, muchas veces somos cristianos solamente de cargo y de apariencia, porque queremos manipular y queremos controlar la iglesia, es lo único. Y muchas veces sucede eso dentro de la religión, no del cristianismo. Religioso y cristianos, lo he dicho, son dos cosas totalmente distintas y diferentes. Pero hay gente que se excusa en eso. Esta mañana hablaba acerca del orgullo y ya creo que hice la publicación en Henry Brito para que puedan leerlo en el nombre de Jesucristo. Allí habla acerca del orgullo, una inspiración muy linda que quise compartir con ustedes. Y señores, y eso me sucede a mí y le puede llegar a suceder a cualquier persona que pierde de vista a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje? Es que pongamos nuestros ojos fijos en Jesucristo, que si estamos cometiendo ese error que cometió David de perder de vista a Jesucristo, y cuando somos negligentes, cuando descuidamos el estudio de la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ganar un alma para Cristo, familia, comenzamos a criticar la institución, comenzamos a criticar a los pastores, que les recomiendo que nunca critique a un pastor. Sea que el pastor esté en una conferencia, porque acuérdense que el ministerio pastoral es un don de Dios, no es por un título o por una conferencia. Aunque respeto mi conferencia o mis conferencias cuando dicen que no le llamen pastores a una persona que no está empleado por las tantas cosas que hay allá afuera. Pero el ministerio pastoral es un don de Dios. Respete a las autoridades, respete a los hermanos, amémonos los unos a los otros y no seamos negligentes ni pongamos nuestros ojos fijos en las demás personas, que fue lo que hizo David. Lo puso en una mujer. Pero ¿cuántas veces nosotros no estamos poniendo nuestros ojos fijos en un sinnúmero de personas? Y cuando nosotros hacemos eso, entonces caemos en el pecado. ¿Por qué? Porque comenzamos a criticar, comenzamos a juzgar, comenzamos a murmurar, comenzamos a hablar mal de esa persona. ¿Y qué pasó con Brito? Ay, tan bueno que era haciendo obra misionera. Ese lo que vivía era quejándose. Ese lo que vivía era esto. Esto. Familia, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Puede llegar a suceder? Claro que sí. Puede llegar a suceder conmigo, puede llegar a suceder contigo. Y el propósito de Dios a través de este mensaje es que no suceda. Que no suceda. Porque uno de los pecados capitales que presenta exactamente en Proverbios, de los 7 pecados capitales que presenta Proverbios, uno es ese.
donde Dios no desea eso. Mi linda familia, mañana seguiremos con el tema. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a aprender de estas grandes lecciones que podemos encontrar. Estamos en el Salmo 32, incluyendo 2 de Samuel capítulo 11. Pero mañana seguiremos y en esta semana seguiremos analizando, escudriñando la vida de David, el Salmo 32. Que Dios te bendiga. Te habló tu amigo y tu hermano, el pastor Henry Brito. Muchas bendiciones.